Hola a todos, están escuchando Student Stories. Hoy tenemos el gran gusto de platicar con Alejandro Zapata. Es la primera entrevista que yo estoy haciendo con un estudiante de Venezuela, entonces me da mucho gusto. Alejandro, ¿cómo estás? Hola George, mucho gusto. Estoy bastante bien, bastante feliz de estar aquí en el Story Study y preparado. Perfecto, excelente. Alejandro, antes de platicar un poquito acerca de tu desempeño como programador, me gustaría también entrar en el tema de cómo es la situación actual en Venezuela. Pero antes de eso, muy rápido, danos un resumen acerca de tu desempeño actual, o sea, dónde estás trabajando, a qué se dedica la empresa, cuál es la posición que tú tienes dentro de la empresa, etcétera. Cuéntame. Bueno, yo en estos momentos ya estoy trabajando como desarrollador frontend. Mi empresa se llama Soluciones Financieras Chin. Somos una empresa de facturación. Básicamente nuestro trabajo principal es funcionar como un sistema de ahorro para venezolanos, para poder hacer transferencias, pagos móviles y demás internamente en el país. Mi empresa está ubicada en la capital y ya llevo trabajando con ellos aproximadamente unos 5 meses como desarrollador en el área de frontend. Perfecto, excelente. Y la empresa se llama Chin Chin, entonces es una empresa venezolana. Sí, son una empresa de Venezuela. Somos relativamente nuevos, Ok, ya que no tiene más de unos 3 años ok, la empresa. ok, entonces podemos decir que todavía hasta cierto punto es una startup, es como una empresa todavía muy joven, una Sí, empresa creo que sí, se digital. podría Ujú. decir así. Perfecto, excelente, muy bien. Entonces, luego nos puedes platicar un poquito más acerca de tu experiencia en Chinchín, pero a mí me encantaría platicar contigo un poquito acerca de cómo es la situación actual en Venezuela, porque, digamos, en los últimos 4 años, Venezuela obviamente ha vivido como una crisis económica, ¿no? Que también generó como migración masiva hacia otros Sí, países, ¿no? O sea, un éxodus muy fuerte de venezolanos que hacia cierto punto como escaparon del país y de la crisis, ¿no? Se fueron a Colombia, a Centroamérica, un poquito también a México, etcétera. Entonces, y digamos, también es un país con hiperinflación, ¿no? Donde la moneda local estaba perdiendo como muchísimo valor todos los días. Entonces, bastante inestabilidad económica. Y, digamos, hace 2 años, te cuento como un poquito un dilema que nosotros tuvimos en Academia, porque hace 2 años tuvimos ya como algunos venezolanos y tuvimos hasta cierto punto como una experiencia un poquito frustrante en la empresa porque pues nosotros damos clases en vivo, ¿no? Entonces se requiere como buena conexión de internet, bueno, también estabilidad, digamos, de electricidad y todo eso. Y tuvimos simplemente como el problema con estudiantes venezolanos que muchas veces había fallas de luz, fallas de internet, pero con una frecuencia muy alta, lamentablemente. O sea, nos dio como mucha pena, pero como tuvimos unos meses donde dijimos, lamentablemente no podemos aceptar venezolanos en el programa porque no va a funcionar. Pero luego cambiamos de opinión porque tuvimos como ya algunos casos de éxito también y como además de eso tuvimos como un buen número de estudiantes de Venezuela que estaban aplicando a nuestro programa. Entonces, como cambiamos un poquito de opinión porque como un poquito la misión de Academos, pues hacer la educación como muy accesible y justo como también apoyar a las personas que tal vez no tienen como acceso a ese tipo de educación. Y justo en Venezuela, como casi con todo el país como colapsando, fue justo como allá una gran oportunidad para apoyar y ayudar a esas personas que quisieron como estudiar programación e intentar a conseguir su primer trabajo y todo eso. Entonces, hicimos otra vez como un cambio en la estrategia o en nuestra decisión y estamos empezando a aceptar venezolanos y nosotros vimos como una mejora, o sea, y yo también creo que obviamente mi toma de muestras como muy chiquita, pero las llamadas que yo he tenido ahora en los últimos meses con estudiantes en Venezuela me ha mostrado que la conexión de internet es mucho mejor, el acceso a electricidad estable ha mejorado muchísimo
en los últimos 12 meses, en los últimos 18 meses. ¿Es cierto esa observación? O sea, tú también, como desde tu perspectiva, ves como un poquito como tal vez un poquito más estabilidad, un poquito mejora en esos aspectos en Venezuela en los últimos 2 años. ¿Cómo has vivido tú esos últimos años? Bueno, en mi momento de estar estudiando en Academia, yo me vi justamente afectado por este tipo de cosas. En mi caso particular no fue pérdidas de luz, sino la conexión a Internet, Ujú, ya que ya llevaba en mi hogar particular ya más de un año sin Internet. ujú, Así que tuve que, en ese momento, mi solución fue ver las clases en casa de mi hermano en las noches para sacar adelante esos estudios y verdaderamente en esa época, ya hace un poco más de un año, más o menos, era muy complicado. En muchos sectores, por lo menos en las zonas donde yo vivo, que es alejado de la capital relativamente, se iba mucho la luz, había muchos cortes eléctricos, también había muchos fallos de conexión. Realmente, en la actualidad, sí que tengo una buena conexión a internet y las fallas eléctricas han disminuido bastante. Realmente creo que lo de las fallas eléctricas, no sé si eso se llegó a saber, me imagino que sí, fue porque el sistema eléctrico se trató de mejorar un poco más por la cuestión de que en Venezuela hubo un apagón en todo el país, ujú. ¿verdad? Un apagón muy fuerte en general, que duró creo que unos 2 o 3 días, realmente ya no recuerdo porque se fue hace mucho tiempo. Y de ahí en adelante se intentaron como que mejorar los servicios eléctricos en varias partes, por lo menos en las zonas en las que he vivido, y muchos de los conocidos que tengo ya no han tenido ese tipo de problemas, y verdaderamente que el servicio de internet ha llegado a mejorar bastante. Sí, podemos platicar un poquito acerca del servicio de Internet en Venezuela. ¿Cuál ha sido como tu observación allá a lo largo digamos, los últimos 12 meses? Bueno, yo de momento, en estos momentos de estudios y trabajo y demás, pago un servicio de internet diferente, como que digamos que al estandarizado, ¿no? Digamos, del país, que es el servicio de CanTV. Principalmente porque en el caso de ellos sí que llegó a tener muchos problemas. De hecho, se supone que debería tener servicio de internet por parte de ellos, pero no tengo ya casi un año y medio sin internet por parte de ellos. Pero gracias al cielo, hay muchos servicios de internet, digamos que de empresas pequeñas que tienen servicios de internet satelital o de fibra óptica inclusive, que al menos de momento me han sido muy útiles. He podido estudiar, he podido trabajar con ellos y eso me ha permitido a mí, de hecho a muchas personas que conozco en todo este sector, empezar a utilizar ese servicio porque yo decidí utilizarlo y muchas personas han estado trabajando con él o lo han utilizado de manera cotidiana y ha sido muy funcional. Pero sí es verdad que, digamos que este es el servicio general de Internet, sí llega a fallarle a muchas personas. Hay personas que inclusive hoy en día siguen con años de no tener Internet Ujú. y tienen que viajar y demás. Pero por lo menos sí se consiguen buenas soluciones y que son relativamente efectivas. Y la verdad es que yo no he tenido ninguna queja de momento con este servicio de Internet que estoy pagando ahora. Ya, ya, o sea, para que tengas tal vez como mi perspectiva, hace 2 años casi fue imposible tener como una videollamada con un estudiante en Venezuela. Y tener a Sí. alguien con fibra óptica, con conexión de internet con fibra óptica, o sea, no fue algo que existía casi. Entonces, hasta cierto punto estás como confirmando mi observación, que yo también he tenido como que ahora sí hay como empresas que están pues implementando la infraestructura para tener una conexión de internet mucho más rápida, mucho más estable. Como mencionaste, conexiones de internet por satélite o fibra Sí. óptica, lo cual es muy rápido, ¿no? Con fibra óptica puedes fácilmente llegar a 100 megabytes por segundo, 200 megabytes por segundo, etcétera. Entonces, y con eso obviamente se abre todo el mundo, ¿no? Si ahora tienes esa conexión de internet, tú ahora básicamente como programador en Venezuela puedes estar con conexión de internet más rápida, puedes estar trabajando desde casi cualquier lugar, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto que eso ha mejorado en Venezuela porque
ahora tenemos mucho más estudiantes de Venezuela y también tenemos ya como los primeros casos de éxito y vemos que la infraestructura ahora en Venezuela es suficientemente buena para eso, ¿no? Entonces, para poder trabajar de manera remota o de manera digital desde muchos lugares diferentes. Y eso a mí me da demasiado gusto porque significa que podemos seguir operando en Venezuela como escuela en línea. Y también es bueno saber que tal vez como el gobierno en Venezuela ha fallado y que tuvimos como ese colapso económico, pero que la innovación sigue, ¿no? Como Sí. que sí hay personas, que sí hay como empresas que hagan ese intento de pues mejorar y toman la iniciativa, ¿no? De mejorar como la vida cotidiana del país, ¿no? De las personas. Entonces, creo que eso a mí me genera un poquito de optimismo para Venezuela. ¿Cómo sientes tú como el futuro del país? O sea, y sí, entonces, ¿qué ves tú allá en el futuro para el país? ¿Crees que el país va a mejorar, que se va a generar allá un poquito más estabilidad y que más y más personas pueden trabajar en un entorno digital? Bueno, de aquí hace ya algunos años, la situación interna realmente sí que ha mejorado, ya que antes estábamos en un punto en donde era inclusive difícil ir a comprar algo de pan porque ibas a la panadería y no tenían pan. Ujú, Y hoy en día sí que ha mejorado mucho esa parte, ¿verdad? Siento que realmente se ha logrado estabilizar un poco todo ese flujo de inflación, de economía interna del país y realmente ha sido, no diré que está bien ahora, que estamos muchísimo mejor, porque sigue habiendo muchos problemas, sigue habiendo muchos fallos internos, sigue habiendo un gran problema de inflación a veces, que de aquí a 2 semanas el bolívar volvió a bajar mucho, entonces ujú. todos los precios cambian súper deprisa y suele pasar bastante, pero sí que ya no es tan frecuente, ya no es tan abusivo como era hace algún 2, 3 años, donde realmente era muy complicado todo esto. Y realmente sí siento que el país por lo menos llegará a un punto de seguir estabilizándose más y más. Tendrá sus altos y bajos, es inevitable, pero sí, personalmente sí considero que conforme pasa el tiempo y siento que muchas personas han estado intentando innovar internamente en el país, hay empresas que han intentado surgir con algunas metodologías o cosas nuevas y de verdad siento que eso puede dar al lugar a que poco a poco el país salga mucho más adelante, se estabilice más y eso a mí me da mucho positivismo para ese aspecto. Perfecto, excelente. Entonces, ahora sí quiero hacer como un giro un poquito y platicar un poquito más acerca de tu experiencia laboral como programador. Entonces, tú te graduaste de Academlo, de nuestro programa Web Full Stack, hace más o menos 6 meses. Sí, Sí. aproximadamente. Entonces, ¿cuánto tiempo después del programa conseguiste tu oferta laboral como programador? ¿Cuánto tiempo te No, tardaste no, más o menos? ya, yo terminé el programa de programación, si recuerdo bien, hace un poco más de un año, más o menos, Ok. realmente. Ujú. Porque fui de la generación 12, si no recuerdo mal. Ok. Sí, entonces, generación Eh, 12. Sí, entonces es casi exactamente, son 11 meses. Entonces. Ujú, Me tomó aproximadamente unos 4 meses, ujú, sí, unos 4 o 5 meses, conseguir mi primer trabajo como desarrollador. ujú, En esos meses, principalmente, mi flujo de búsqueda de trabajo fue el seguir estudiando, el seguir mejorando y solicitar muchas solicitudes de trabajo. ujú, Traté, o sea, a manera personal, siempre traté de solicitar a empresas tanto extranjeras como del país. No me ujú. gustaba descartar nada. Y posteriormente, pues terminé llegando a mi empresa actual y estoy bastante feliz. Ok, excelente. ¿Cómo ha sido, qué tal como las primeras semanas trabajando allá en Chinchín? Y cómo fue, también antes de eso, cómo fue la entrevista? O sea, ¿cómo fue el proceso de entrevista para entrar a esa empresa? Primero ellos se comunicaron conmigo a través de mi correo.
Me preguntaron cosas de programación simples y demás. Y después me dijeron que si tenía la disponibilidad de ir a hacer una entrevista presencial en la empresa. Obviamente les dije que sí. Y el día que subí, me hicieron una entrevista que como que se dividió en partes. Fue bastante, o sea, me sentía muy nervioso, realmente, porque había tenido principalmente fueron entrevistas digitales. Esta era como mi primera entrevista en físico realmente. Y me sentía bastante nervioso porque ese día de la entrevista recuerdo perfectamente que no solamente estaba yo, habían otras dos personas más a las que iban a entrevistar para desarrollador también. Ujú. Y yo llegué así como que con mucha expectativa de aquí hay mucha gente, Dios mío, Dios, Dios, Dios. Fue fue bastante agradable, la verdad, la manera en la que se hicieron las entrevistas. No se sintió pesado en ningún momento, de verdad que fue un ambiente muy agradable desde el primer momento en el que me hicieron la entrevista. Como digo, se dividieron como en partes. En una primera parte fue como una entrevista más, como más personal, más que había estudiado, cuál fue mi ruta de estudio, por qué decidí empezar a estudiar programación, cosas bastante coloquiales, digamos. Ujú. Ya después sí fueron dos entrevistas un poco más técnicas, como qué habilidades tengo, cuáles skills manejaba, qué tipo de códigos había manejado yo, dónde había estudiado, cosas así. Ya después del día de la entrevista, yo realmente estaba, como digo, estaba bastante nervioso porque al final del día yo salí de ahí diciendo, nos entrevistaron a 3 personas, o sea, yo muy positivo, pero yo dije como que es rudo porque están otros Sí. dos chamos, tal vez están muchísimo más preparados que yo, pero bueno, uno siempre tiene que ir con positivismo. Ujú. Y literal, como 2 días después, me llega un correo y me dicen que sí fui seleccionado yo para trabajar como desarrollador. Pues eso me puso súper feliz. Claro. Ujú. Y empecé la semana siguiente subiendo a mi primer día de trabajo. Ok. Qué tal las primeras semanas? ¿Tuviste como muchos retos, o sea, o qué tal las primeras semanas trabajando como programador? Bueno, la primera vez que llegué, realmente llegué como mucho a la expectativa de qué iba a ser. Me gustó mucho la manera en la que como que le tratan a los empleados nuevos allá, porque no es solamente una cuestión de mí como que era programador, sino como que lo hacen con sus empleados y me parece algo muy, muy positivo. Siempre que llegas, te pasan como que por todas las áreas de la empresa para saludar, para que te conozcan, para hacer una presentación general. Y después dentro de tu área particular, la área de los programadores, te presentan a cada integrante del equipo, qué hace, cómo funciona. Y las primeras cosas que me pidieron hacer fue como trata de ver el código de cómo hacemos las cosas aquí. Tenemos unos manuales, tenemos esto, tenemos aquello, para que te familiarices un poco con cómo trabajamos y poco a poco vayas entrando ahí. O sea, siento que fue una manera de introducirme a trabajar con ellos muy amigable. O sea, no vas a llegar a hacer un montón de cosas, sino que primero sabemos que sabes, pero no sabes cómo hacemos las cosas aquí. Ujú. Entonces te tienes que ir como que acostumbrando. Y de verdad fue muy, muy cómodo para mí y ya llevo 5 o 6 meses trabajando y de verdad que me he acostumbrado mucho a cómo se trabaja, me he hecho muy amigo de las personas de la empresa y así fue un proceso muy agradable, de verdad que digamos que cumplió como que con todas las expectativas que tenía yo de empezar mi primer trabajo como desarrollador y ha sido muy cómodo, de verdad que muy agradecido con todo lo que se ha podido hacer ahí. Ya, perfecto. Me da mucho gusto. Y cuáles han sido las tecnologías que, que estás ahora utilizando? Eso fue un tema, eso fue muy gracioso porque en Academia nos dieron clases de React. Ujú. Y la verdad es que React me gusta muchísimo, me gusta mucho la estructura del lenguaje y demás. Pero cuando llegué yo allá, que me contrataron para hacer frontend, y esto creo que también es muy bueno que la gente lo sepa, tipo como para que no se cierre a las entrevistas de, oye, yo no sé esto, no sé aquello, pero Ujú. si tienes buenas nociones y sabes estructuras, creo que eso te puede ayudar mucho. Porque aquí trabajan es o sea, me pidieron fue trabajar con Angular. Ujú. Y yo, tipo, güey, ¿qué es esto? ¿Cómo se trabaja con esta cosa? Y
poco a poco fue que me metí en Angular, empecé a leer un poco más, a estructurarme un poco, claro, pidiendo muchísima ayuda a mis líderes de área y todo eso. Y ya ahorita sí que puedo decir que manejo Angular, no diré que a la perfección, pero sí que me defiendo muchísimo mejor, me desenvuelvo muchísimo mejor ahí. Y la verdad es que yo nunca pensé que aprendería Angular como que en el trabajo, sino que pensé que lo terminaría aprendiendo por mi cuenta poco a poco, pero fue como que un reto personal bastante divertido. Me gustó mucho el poder hacer eso. Y a nivel general, de verdad que me he sentido muy cómodo trabajando con él. Sigo prefiriendo React, creo que es por cuestión de que fue lo primero que aprendí, pero fue como que ese reto de tener que aprender Angular ya ahí adentro trabajando, llegar a un buen nivel, que disfruté todo eso que se hizo, de verdad que sí. Fuera de eso, las tecnologías típicas de frontend, no sé, CSS, HTML, bastante simple. Obviamente, como estamos usando Angular, JavaScript, TypeScript, que esa es otra también. Y TypeScript, justamente en la empresa, porque pues necesitas aprender TypeScript para utilizar bien Angular. Y todo fue muy genial, el ir aprendiendo esas nuevas tecnologías y utilizar las viejas. Claro, sin dejar de lado el hecho de que sigo sabiendo React, eso siempre lo mantengo ahí como que es el apartado de frontend que más me gusta Ujú. y lo disfruto mucho realmente. Esas de momento son las principales tecnologías que hemos utilizado ahí. Ya, ya tenemos varios egresados de Academlo que trabajan con Angular. En mi opinión, como yo creo que es mejor a empezar a, digamos, una vez que tienes ya buenos fundamentos en JavaScript, creo que es mejor a empezar a aprender React porque Angular es mucho más complejo. Entonces es como, pues primero vas a subir como o sea, el primer reto es como aprender React y la curva de aprendizaje es mucho más amigable en React. Como Angular se usa mucho en aplicaciones muy complejas, más grandes, ¿no? Pero en general, Angular es más complejo. O sea, también por eso nosotros enseñamos React, porque nosotros sabemos si un estudiante tiene buenos fundamentos de JavaScript y después buenos conocimientos de React, hacer ese paso a aprender Angular es bastante factible. O sea, no es demasiado complejo, pero empezar con Angular no sería como lo adecuado. Entonces, para nosotros como es más fácil ir de React a Angular, de solo saber un poquito de JavaScript y directamente empezar con Angular. Entonces, por eso enseñamos React, porque hemos visto que sí se puede hacer digamos, ese aprendizaje hacia Angular de una manera relativamente rápida también. Y ya tenemos muchos egresados que trabajan también con Angular. Y acerca de TypeScript, pues también es JavaScript, ¿no? Es el mismo syntax como JavaScript. ¿Qué tan fácil fue para ti aprender TypeScript? Digamos, porque nosotros obviamente tenemos como es el primer módulo de fundamentos de JavaScript, donde, digamos, Sí. tienes como conocimientos profundos, ¿no? Porque usamos JavaScript Vanilla. Sí. ¿Qué tan fácil para ti fue como aprender TypeScript? Bueno, a mí no se me dificultó demasiado, porque en el momento de estar viendo React, mi profesor de generación, que fue el profesor Sajid, Ujú. él nos hablaba mucho de cómo en backend y demás el TypeScript era muy útil porque da como que mucha más consistencia a todo lo que se hace y evita errores. Y eso me llamó mucha atención y por eso lo llegué a estudiar como por encima, más todo lo que se vio en React y demás. Y poco a poco llegué al punto de que me encantó mucho el cómo se estructuraban ese tipo de datos y demás. Y poco a poco lo aprendí y ya trabajando, pues como que fue una motivación mucho más extra como para consolidar bien todo lo que había aprendido. Así que diría que no se me dificultó demasiado el proceso de aprender tanto Angular como TypeScript para trabajar de la manera correcta. Ok, perfecto, excelente. Entonces creo que aprendizaje y consejo importante, ¿no? O sea, como los egresados de Academia no deben de como asustarse cuando ven como hay que también trabajar con otras tecnologías. Al final del día, nosotros enseñamos buenos fundamentos y sí se puede como agregar como nuevas habilidades siempre y cuando es necesario de una manera relativamente rápida, ¿no? Entonces creo que eso es, Puedes adaptarte rápido. sí, exactamente. Muy bien. Perfecto. Alejandro,
un último consejo, no sé, o sea, muchos estudiantes de Academia que tal vez se encuentran en el primer módulo, en el segundo módulo, o están como a punto de terminar tal vez el programa, que van a ver esa entrevista. ¿Cuál sería como tu consejo para estudiantes que actualmente están estudiando con nosotros? Bueno, yo mi principal consejo que doy, y es más que nada ya a la hora de que terminen estos estudios, es que le saquen mucho jugo a las clases, porque realmente van a aprender muchas cosas. Hay muchas cosas que realmente a lo mejor ni las usan trabajando. Hay varias cosas que vi en Academia que son muy importantes, pero que no, de momento nunca las he llegado a usar. No digo que no las llegue a usar en algún futuro, puede ser que sí, pero sáquenle mucho jugo, pregunten muchísimo todo lo que quieran saber, tengan dudas claras, o si no son claras también, pregunten, porque realmente sacarse de cualquier duda pequeña puede ser una gran ventaja a la hora de estar haciendo cosas. Por ejemplo, yo era muy malo con los regex, o Ujú, bueno, expresiones regulares, ujú. y en mi trabajo las he llegado a usar bastante la parte de los regex. Y la verdad es que yo aprendí mucho más de eso fue porque preguntaba bastante a los profesores como qué tipo de reacción es esta y cosas así. Y me ayudaron o sea, tener preguntas puntuales de cosas o temas que crean que les interesen es muy bueno porque terminan siéndoles útiles. Tarde o temprano terminan siéndoles útiles siempre. Y a nivel de es principalmente que no se desesperen, sino que busquen su trabajo con calma. Porque se me pasó que en estos 3, 4 meses que estuve buscando trabajo, como fue relativamente complicado, o bueno, yo sentí que fue medio complicado, yo dije, guau, esto es muy complicado, está difícil conseguir trabajo. Pero al final llegó una oportunidad, o sea, siempre hay oportunidades y la mejor solución ahí creo que es no desesperarse y siempre postular, siempre mejorar, seguir estudiando, porque claro, no podemos solo postularnos y dejarlo ahí, que bueno, ya yo Ujú. sé esto, solo postularme y ya. No, no, siempre como que mantener el nivel de estudio y todo eso. Sí, correcto, hay que tener paciencia, ¿no? A veces puedes salir una oportunidad en 3, 4 semanas, a veces tarda 3, 4 meses, ¿no? Entonces hay que seguir con paciencia, con motivación, porque luego, en mi opinión, si eres un estudiante que realmente estás como intentando a conseguir trabajo y también aprendiste bien, y si te gradúas de académico, o sea, tienes las habilidades, ¿no? Nosotros tenemos como criterios académicos bastante estrictos, entonces si te gradúas de académico, estás preparado, entonces para mí siempre es solo una pregunta de tiempo. Es solo una pregunta de tiempo hasta que tú como egresado vas a conseguir esa primera oferta laboral. Es simplemente como seguir y tener paciencia, ¿no? Ujú. Ya, perfecto. Excelente, Alejandro. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y pues me da honestamente demasiado gusto que tú eres como ya uno de varios venezolanos que han estudiado con nosotros y que han como conseguido como cierto nivel de éxito. Entonces, esperamos que seguimos así y esperamos que también que esa entrevista genera como optimismo en otros estudiantes y que otros venezolanos también se animan a estudiar con nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Alejandro. De nada, George, encantado de apoyar a Academia siempre. De verdad que muy agradecido con todos los estudios que saqué de ahí. Gracias. Adiós. Ok, chao.